estudiantes al menos hayan aprendido buenas matemáticas, y eso no ocurría. Y si lo queríamos ver, qué nexos se le habían encontrado con su campo profesional, tampoco existía. Y la otra acerca de configuraciones de clases de matemática en la universidad, estilos e implicancias educativas. En esa investigación lo que hacíamos era analizamos las clases universitarias de matemática, y lo que encontrábamos eran clases muy diferentes, que hay veces hay profesores que dicen no, yo no puedo enseñar de manera diferente porque tengo 150 estudiantes, y encontrábamos otras clases donde había mucha cantidad de estudiantes y se trabajaba de una manera totalmente distinta. Y lo que sí recolectábamos eran qué pasaba con los estudiantes en estas clases, y ver que en algunos casos algunas cuestiones nos interesaban. Por ejemplo, en aquellas clases donde había mucha participación del alumnado, participaban activamente del desarrollo de la clase, tenían otra predisposición hacia la propia matemática. Bueno, después... Algo que nosotros es un elemento de discusión dentro del entorno en el cual nos encontramos es, y esto recientemente, discusiones con los profesores de la propia carrera. En los planes de estudio de las carreras de administración, en nuestro entorno, fundamentalmente en la provincia de donde nosotros venimos, uno puede pensar que el plan de estudio está dividido en 3 grandes bloques: de formación general, de formación de fundamento, de formación específica, y se hacen prácticas formativas que deben apuntar a prácticas profesionales. Esto era interesante porque dentro de matemática, en nuestros planes de estudio, matemática forma parte de la formación general. Entonces se nos preguntaba qué prácticas formativas estábamos haciendo en matemática que contribuyen a prácticas profesionales, o sea, lo que se espera de un profesional egresado de administración, y qué hacíamos dentro de matemática. Eso conduce a un grupo de preguntas que nosotros nos hacíamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que realmente importa que los futuros profesionales de las carreras de administración comprendan del campo disciplinar? ¿Por qué es necesario y debemos enseñarles esos contenidos, tópicos o temas? ¿En qué medida las experiencias de trabajo que les proponemos a los estudiantes contribuyen al perfil profesional de la carrera? Y para nosotros resultó un aporte muy significativo un documento elaborado por el Ministerio de Educación, porque a nosotros en ese documento se planteaba algo que realmente era lo que nosotros queríamos estudiar, y que es la dualidad entre exactitud y aproximación del trabajo matemático para observar, interpretar y leer la realidad. En particular, lo que menciona ese documento es que en las profesiones se trabajan con instancias de aproximación, y lo que hacemos dentro del aula son instancias de exactitud. Y esa dualidad no está presente en el aula. Todavía el profesor sigue pendiendo de trabajar de manera exacta resoluciones de actividades de matemática cuando uno las tiene que trabajar en la realidad, y eso no acontece. Encontrarle exactamente un conjunto de datos que se ajustaron de manera precisa a una función de segundo grado, eso no ocurre en la realidad. Entonces, el documento para nosotros era llamativo porque alerta de esto en la formación de profesores. Si usted va a estar enseñando matemática, tenga presente esta dualidad cuando va a estar dentro del aula y fundamentalmente en las diferentes profesiones. Y por otro lado, los acuerdos cognitivos respecto del aprendizaje de la matemática que hay que realizar. Entre esos acuerdos cognitivos, para nosotros, no es para leer la siguiente diapositiva, tiene mucho texto, pero es como para contarles. En particular, el documento alude a qué es lo que uno entiende por comprender algo en matemática, y que uno debería formar a los estudiantes en términos de comprensión. Este documento, en nuestro entorno, en Argentina, entiende que que un estudiante puede comprender matemática. Miren, es si uno puede establecer redes de relaciones entre la situación-problema que le da origen a una determinada actividad, que puede ser intramatemática o extramatemática, y que pone en juego objetos matemáticos como procedimientos, definiciones, propiedades, argumentos, lenguaje. Hay algunas explicaciones. Muchas veces uno se queda con la ilusión de que está trabajando, que los estudiantes comprenden un determinado contenido en matemática, y estrictamente estamos centrándonos en procedimientos o técnicas. Entonces,
Esto, si bien uno hace un recorte de este documento, que para nosotros es importante, marca algunas líneas de acción de trabajo en el aula. Porque la idea de comprender, no me puedo quedar solo con prácticas operativas de los estudiantes, sino me hace falta prácticas discursivas donde uno puede estar viendo cómo se articulan estos elementos, y al mismo tiempo lo tenemos que estar viendo en una carrera profesional donde uno está apuntando a un perfil profesional en particular. Bueno, trabajamos con actividades centradas en escenarios de investigación, siguiendo la línea de Oris Cosmos. Él hace una tipología de clases de matemática y formas de organización de la actividad de los mismos. Entonces se pueden establecer en los cruces del paradigma del ejercicio o de escenarios de investigación, o bien en clases donde se desarrollan matemáticas puros o escenarios de la semi-realidad o de la vida real, se establecen 6 escenarios diferentes. Las clases estaban caracterizadas por actividades que se movían entre los escenarios 1 y 3, pero nosotros queríamos mudarnos, digamos así, a otro tipo de escenarios como las clases en escenarios de investigación de la semi-realidad y situaciones de la vida real. De todos modos, la idea, Cosmos aclara que la idea de estar trabajando con escenarios de investigación no es algo que es fácil de instaurar en el aula. No es una cuestión que el profesor venga y dice, hoy quiero que investiguemos sobre este problema. No, porque es el estudiante el que se tiene que ver involucrado en esa actividad. Es el estudiante el que se tiene que estar preguntando, como escuchábamos a nuestros colegas anteriormente, por qué sí, por qué no, esto es válido, y que surjan nuevas preguntas a partir de allí. Lo que sí nosotros veíamos eran que nuestras clases en realidad estaban centradas en paradigma del ejercicio, en matemáticas puras y a lo sumo de la semi-realidad. Y decíamos, si queremos estar formando profesionales en el área de administración, tenemos que estar trabajando también con otras actividades, movernos en estos escenarios de investigación. Hacemos esto todo para contarles en dónde nos estamos posicionando. Hacemos una mirada a lo que acontece en la clase de matemática, y esto era qué acontece en las clases de matemática nuestra, de nuestro entorno, y lo que acontece en el campo profesional de una carrera de administración por diálogos que teníamos con nuestros colegas. Algo que sí pasaba en la clase de cálculo, en nuestro entorno, era que podíamos tener esta tipología de actividades. A lo sumo teníamos un problema que estaba en un registro verbal y partíamos, tomo así una representación de todas las actividades, fundamentalmente de cálculo. Y teníamos un registro analítico, alguna fórmula. Nos esmerábamos muchísimo por hacer un estudio exhaustivo de estas funciones. Y generalmente estos estudios exhaustivos eran trabajos a lápiz y papel, calculando puntos de inflexión y las asíntotas verticales y puntos de discontinuidad, y esto con mucho esfuerzo de por medio. Eventualmente algún registro tabular como para mejorar la gráfica, y finalmente terminamos con una gráfica que cuando uno miraba ese tipo de gráficas generalmente no aparecen en los campos profesionales los que están encontrando. Cuando queríamos mirar qué acontecía, o que les preguntábamos a los profesores, a los contadores, a los licenciados en administración, qué es lo que ellos hacían en el campo profesional usando la matemática como herramienta, tengan presente este camino que hacíamos en la clase de matemática que nos tocaba, que escuchábamos. Nosotros decimos que este camino que nosotros teníamos o llevábamos en el aula, decimos, somos profesores del siglo XX, por nuestras edades, enseñando matemáticas del siglo XIX a los alumnos del siglo XXI. Entonces esto teníamos que estar modificando esa estructura. ¿Qué acontecía en los problemas en el mundo real del área de administración? Eventualmente voy a tener un problema en el campo, un registro verbal. Eventualmente, esto no siempre, pero podíamos tener algún registro figural porque hacemos algún cálculo de empaque, de cuáles son las condiciones mínimas que puedo llegar a tener. Muchas de las actividades en el campo de la administración se tienen registros tabulares, y sobre el registro tabular se toman decisiones. En algunos casos se hacen registros gráficos, y con el registro gráfico es solo para aseverar información que está en el registro tabular. Y en muy pocas instancias el foco está puesto en encontrar una fórmula. Entonces,
lo que acontecía en el aula para nosotros tenía un sentido inverso. Partíamos de una fórmula que pocas veces estaba en el área de administración y nos esmerábamos por hacer un dibujo muy preciso cuando uno hoy en día tiene medios computacionales como para hacerlo con mucha precisión. Eso nos llevaba a cambiar algunas cuestiones metodológicas de trabajo, entonces ahora estamos en la segunda parte, que es mirar algunas cuestiones metodológicas de la experiencia, donde se enmarca todo esto, para contarles algunas de las actividades y sobre qué estamos reflexionando. Entonces, el contexto de trabajo en el cual nosotros estuvimos trabajando estos años, la licenciatura en Administración Rural de una de las universidades de nuestra ciudad y una tecnicatura en Gestión, en gestión y Administración de las Organizaciones. Estos fueron 123 estudiantes durante el año 2014, en ambos son materias, en nuestro caso, que duran todo un año, y en el año 2015, lo que venimos hasta ahora. ¿Qué cosas sí modificamos en nuestra forma de trabajar? Entonces queríamos trabajar introducir a los estudiantes en un escenario de investigación. Lo que sí haríamos es un circuito de manera diferente a como estábamos trabajando actualmente. ¿Cuál era ese circuito que actualmente nosotros trabajábamos? Era tener teoría